Lo que comemos influye sobre nuestra espiritualidad. Necesitamos aprender a comer alimentos sencillos para tener una mente clara y enérgica, para así apreciar el carácter excelso de la verdad, valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Es tiempo de avanzar y hacer la voluntad de Dios para tener la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. ¿Quieres estar listo para el encuentro con nuestro Redentor? Conozcamos el verdadero propósito del mensaje Pro Salud en el primer Congreso Alimentación basada en plantas y el remanente. El tema número 6 de este tercer día se titula La alimentación basada en plantas y la espiritualidad. Y hemos invitado al pastor y doctor Héctor Urrutia, así que lo vamos a invitar aquí al canal. Mientras tanto, buenos días, doctor, gracias. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Hola. Un gusto saludarle. Voy a leer una pequeña biografía de él para que ustedes le conozcan. Él nos acompaña de Chile. Es casado con Sandy y padre de Naguib y Gabriel. Él estudió teología en la Universidad Adventista de Chile y luego estudió medicina en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Es autor de varios libros sobre profecías y otros temas. Él es también conferencista en múltiples eventos donde comparte temas de salud, de Biblia, pero especialmente temas escatológicos. De hecho, ustedes los pueden ver en YouTube. Hay muchos temas muy interesantes sobre las profecías que él tiene allí en YouTube. Actualmente él trabaja como médico en un centro de salud familiar en Chile y estamos muy contentos, doctor Urrutia, que nos acompañe y haya tomado de su tiempo para instruir al pueblo de Dios que se ha reunido en este congreso. Que el Señor lo bendiga, el tiempo es suyo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la dieta de plantas y de la espiritualidad. Yo sé que, bueno, no he podido ver, pude ver el primero, del pastor Alaña, que me gustó bastante, pero el sábado ocupado, así que no pude ver los demás, pero los vamos a ver diferidos. Me imagino que dentro de todos los ponentes se va a tratar acerca de las plantas, de alimentación, ¿verdad? Vegetariana, los nutrientes que hay. Entonces, yo no voy a hablar de los beneficios de la alimentación del Edén, porque, como digo, estoy seguro que varios lo van a tratar. Me imagino que el pastor Ronald Rogers también va a hablar algo similar. Sí, doctor. Es su especialidad. Pero yo voy a hablar, más que nada, mi interés es que nosotros confiemos en la alimentación del Edén. Confiemos en las instrucciones que Dios nos da en el Pentateuco respecto a la salud. El Pentateuco está lleno de leyes de salud, y que en el Pentateuco Dios dice que Él quiere ser nuestro Rafá. Rafá es la palabra para médico. Entonces Dios quiere ser nuestro médico. A veces nosotros no entendemos bien las leyes de salud o pensamos que la ley tiene que ver con la salud, pero la verdad es que la salud física es secundaria a un tema macro, es el tema de la caída y de la restauración de la caída. O sea, estos temas de salud, de la dieta del Edén, de la dieta de la prohibición de comer grasas saturadas, de Levítico 7, de la prohibición o consumir sangre animal o cualquier otra ley está en el contexto de la caída en el pecado y de la redención. La dieta del Edén tiene la particularidad que se dio antes de la entrada del pecado. En el contexto de la creación del hombre, del sexto día, el hombre y la mujer, a quienes Dios los hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto, ya que eran imagen y semejanza divina, Dios les da autoridad sobre toda la creación, porque el ser humano va a ser el administrador de la creación divina. Y esta creación del dador de la vida,
estaba en concordancia con la vida, con el principio de la vida. Por matar a ningún animal para alimentarse, ni animal pequeño, ni vertebrado, ni invertebrado. La alimentación humana y la alimentación animalmente de origen vegetal. Llámese, digamos, del reino vegetal, del reino fungi, como algunos hongos, ¿verdad?, que son comestibles, o del reino protista, como algunas algas que son comestibles también, pero todos los seres vivos, aunque tienen sus diferencias, tienen en común en que no son, en hebreo, en Génesis capítulo 1, Nefesh Hayah, que se traduce como almas de seres vivientes. Son seres vivos, pero no en la calidad de los seres humanos, porque no sienten dolor, no, digamos, no ciencia. Por lo tanto, si yo me como una planta, no es lo mismo que yo tenga que matar mental. Bueno, el título que ustedes ven en la primera diapositiva dice La medicina moderna, y no me acuerdo qué más, la verdadera historia. Es porque yo les quiero contar un poquito la historia de la medicina moderna, que el correcto nombre es medicina científica, o también se le llama medicina basada en evidencias. ¿Qué significa esto? La medicina moderna procura ser objetiva, no recomendar cualquier cosa para tratar un problema de salud, si bien algo que esté basado en la evidencia. Entonces, lo que decimos tiene que estar en estudios. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado, varios de los van a seguir escuchando hasta hoy, que están, dice, por ejemplo, se ha descubierto que, por decir un ejemplo, el hierro en base a algunos estudios, no es, digamos, la misma forma que el hierro de origen animal, y que esto aparentemente coloca el hierro de origen vegetal en desventaja. Sin embargo, el hierro de origen vegetal está por sobre el hierro de origen animal, y otros estudios que se hacen pueden ir demostrando que los consejos los tratamientos de salud modernos son basados en evidencia. Estudios de las zonas azules, entre ellos en la población adventista de Loma Linda, se basa en estudios donde le toman muestras de exámenes, donde se hacen tabulaciones con la dieta, el estilo de vida, y se va estudiando entonces qué tipos de enfermedades crónicas ellos van teniendo y cuántos años es la esperanza de vida. Medicina moderna basada en evidencias. Pero la pregunta es, ¿en qué confiamos nosotros? ¿En las evidencias científicas? ¿Cuál sería nuestra mayor fuente de autoridad? Y que no es bueno colocarlos como opuestos, o sea, o confío en la Biblia o en la... Porque todo lo que se descubre científicamente y lo que está basado en estudios simplemente corrobora lo que dice la Escritura. La Biblia no nos da un manual de tratamiento para cada, de manera que necesitamos la medicina moderna. Al tiempo, la medicina moderna o la ciencia o las evidencias nunca serán superiores a la autoridad de la Escritura. Y lo que vamos a ver es que lo que Moderna ha descubierto en realidad revela, es lo mismo que dice la Biblia, pero en forma más sencilla y con milenios. Vamos a avanzar ahora. Yo doy algunos ejemplos de esto en un libro que escribí que se llama El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis, que aquí trato el tema de los orígenes, pero doy varios ejemplos de cómo la ciencia moderna, ¿verdad?, ha llegado a donde ha llegado, a la prueba y ensayo, a la prueba y error. Sin embargo, esto ya estaba revelado. Cuando nosotros nos preguntamos de qué muere la población moderna, de qué morimos, ¿verdad? No puedo preguntar por qué morimos,
ya no es una pregunta médica ni científica, sino que es una pregunta de carácter espiritual, porque la muerte entró por el pecado. Entonces la muerte tiene que ver directamente con la vida. Y de esa manera vemos que la muerte, la enfermedad y todas las secuelas del pecado son un problema de carácter espiritual y se tienen que resolver en un juicio investigador. ¿Avanzar? Ya. Delitos de muerte en el mundo, avancemos. Bueno, yo encontré en internet aquí un gráfico, 6, lo más actual que encontré, pero seguramente si buscamos con más detención podemos encontrar. Yo no alcanzo a ver el tamaño del gráfico, así que voy a tener que usar mi computadora. Y aquí se nos muestra que las 10 principales causas de muerte en ese año 2010 lejano, primero son enfermedades cardíacas, y son lugares, ¿verdad? Hay varios millones de muertes. Por ejemplo, enfermedades isquémicas cardíacas tenemos unos 9 millones, más de 9 millones de personas que murieron ese año solo por este tipo de enfermedad. Después, infarto al corazón, casi 6 millones de personas más murieron ese año por este problema. Y después, ¿verdad? Bueno, las azules son las enfermedades que podríamos llamar crónicas o no infecciosas, y después las de color son enfermedades infecciosas propiamente, y allí tenemos que las enfermedades debidas principalmente a la neumonía son también o están entre las primeras causas de muerte. En color verde tenemos nosotros los accidentes, y los accidentes de tránsito están entonces dentro de los primeros 10 causas de muerte, pero ocupa acá el 8º lugar. Bueno, después tenemos lo mismo, solamente en los países de ingreso bajo, y vemos que se tiñe de que la principal causa de muerte son enfermedades que tienen que ver con eso, ¿sí? Distintos tipos de infecciones respiratorias, infecciones VIH, paludismo, tuberculosis, que ver con un parto prematuro y otras más. En los ingresos medianos vemos que están matizadas entre, o sea, enfermedades, digamos, crónicas como enfermedades cardiovasculares, cánceres, diabetes y también enfermedades infecciosas. De ingreso mediano vemos que ya el rojo casi desaparece y principalmente son de color azul, enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades obstructivas, que son por causa del tabaco, ¿verdad? Y después en los países altos tenemos que básicamente es azul, o sea, casi todas las primeras causas de muerte que matan más cantidad de población son enfermedades, demencias, cánceres, enfermedad obstructiva, diabetes, enfermedades renales, más cáncer y enfermedades respiratorias. Entonces, aquí tenemos en los distintos especiales, en los diferentes países, que están las principales causas de muerte. Todas se pueden prevenir cumpliendo las leyes de salud del Pentateuco. Los accidentes de tránsito se pueden prevenir si nosotros somos temperantes, absteniéndonos de las bebidas alcohólicas, que es una de las principales causas de accidentes de tránsito. También si somos temperantes en el dormir y en el comer, porque produce sueño, debilidad, y también, ¿verdad? Si nosotros no dormimos y tenemos que ir a trabajar el otro día, podemos chocar porque nos podemos dormir. Entonces, el estilo de vida y las leyes de salud del Pentateuco son importantes para las enfermedades. Como dije, las enfermedades al pulmón y algunos cánceres con el tabaco. El alcohol también está relacionado con algunos cánceres. Enfermedades crónicas como las enfermedades del corazón, las demencias, los cánceres relacionados con las carnes, la dieta prohibida en la Biblia, o principalmente las carnes inmundas que están permitidas si no se consumen como indica el Levítico, si no se elimina la grasa saturada de esas carnes, las vísceras
y la sangre también son vectores de enfermedades. Todo esto, ¿verdad?, lo podemos evitar si nosotros tenemos una dieta como la que Dios da en el Edén, una dieta que está respaldada hoy en día científicas, pero Génesis ya lo tenía. Después pasamos a lo de pandemia. ¿Y por qué quiero detenerme en esta diapositiva que habla de un ejemplo de pandemia? Es porque estamos viviendo una pandemia y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la dieta del Edén con la pandemia? La palabra que ven allí, pandemia, es el origen de esta palabra. Pan significa todo, demos es pueblo. O sea, pandemia significa una enfermedad infecciosa que a muchos pueblos. Bueno, un ejemplo moderno que tenemos de pandemia, o más o menos reciente en la historia, es la famosa peste o peste negra, que afectó al Imperio Romano, por allí, en el tiempo del emperador Justiniano, me refiero al Imperio Romano de Oriente, y también afectó en la Edad Media a Europa principalmente, entre 47 y 1353. Murieron en Europa unos 80 personas, un tercio de la población que tenía Europa. Si sumamos los que murieron en la India, en lo que se llama la Ruta de la Seda, fueron unos 150 millones de una de las grandes pandemias que hubo en la historia. Y como siempre, hubo soluciones tanto desde la parte médica, científica, y la medicina moderna, como también de la medicina alternativa o integrativa, y también, ¿verdad?, de charlatanes, brujos, se buscó todo tipo de solución. Es interesante cómo la ciencia enfermera, me refiero a la medieval, la que fue en el siglo XIV, ¿no? Los médicos de la Universidad de Sorbona, en Francia, que la causa de la peste bubónica era producto de un eclipse que había, y también de la alineación de 3 planetas que envenenó. Entonces, por ese motivo vino esta peste bubónica y mató, o estaba matando a uno de los médicos más famosos de España, el doctor Alfonso de Córdoba. Él dijo que la peste bubónica era causa de una falla geológica que había habido en Italia, que liberó gases del infierno. Entonces, estaba prolongando, ¿verdad?, la tierra, matando a millones de personas. Un famoso médico de Marsella, en Italia, llegó a la conclusión que bubónica era causa de mirarse a los ojos. Cada vez que yo miro a una persona, estaba entonces contagiándola de peste bubónica. Y el secreto para parar con la era no mirarse a los ojos cuando conversábamos con alguien. Otros médicos famosos de época dijeron que la peste bubónica se podía curar oliendo flores. Si yo olía flores me podía curar. Otros decían que había que oler, y en fin, un montón de otras soluciones se buscó, pero la peste no paró. En ese tiempo no se sabía la causa. Posteriormente, en el siglo ya XIX, se llegó a la conclusión de que la raza de Asia, en las caravanas que traían comercializar en Europa, o también los barcos que venían de allá, que digamos muchas ratas que eran bastante comunes en ese tiempo medieval. Estas ratas tenían una que se llama Geonophis, y esta tenía una bacteria que vivía dentro de ella, y esta bacteria, Yersinia pestis, el nombre, era la que enfermaba a las ratas que comían de la comida de la gente y se metían en todas partes de la cocina. Entonces transmitían la bacteria de la Yersinia pestis y provocaba bubónica. Vamos a avanzar. Entonces, la peste bubónica y lo espiritual. Obviamente, como era la Edad Media, el periodo llamado teocéntrico, en el cual todo tenía que ver con Dios, se buscó respuestas espirituales.
por ejemplo, al principio que esta plaga era por causa del pecado y había que hacer penitencia, había que orar a la Virgen, había que hacer mandas o había que autoflagelarse latigazos cada vez que se cometía algún pecado. Posteriormente, el Papa Clemente dijo que la culpa de la plaga la tenían los judíos, porque ellos habían crucificado a Cristo y que seguramente los judíos, que eran para él enemigos de los cristianos, estaban envenenando los pozos de agua y por ese motivo los judíos morían en menos cantidad que los cristianos. También se le echó la culpa a los cátaros, que eran cristianos de los cuales provienen los protestantes y que no aceptaban la autoridad papal y ellos trataban de estudiar la escritura en su idioma. Entonces se hizo una bula en el cual se mandó a matar a Dios y a los cátaros y murieron miles de familias, con niños, bebés, hombres, pero lamentablemente, ¿verdad?, para estas pobres personas, judíos como cristianos cátaros, tuvieron que padecer injustamente y no terminó. La peste continuó. Entonces tampoco era esta la causa. Cuando ya los médicos no tenían solución, tampoco en este aspecto, los médicos y catedráticos de las universidades le pidieron al Papa que buscara en la Biblia solución. Porque lo curioso es que los judíos que cumplían las leyes rabínicos no se enfermaban como los cristianos. Ellos morían mucho, los cristianos, con la peste bubónica. Así que el Papa comenzó a buscar en la Biblia y a aplicar algunos consejos de Levíticos y la peste y se acabó para siempre. Volvió posteriormente, pero mucho más, digamos, benevolente, digamos, con la población y nunca una mortandad como esta, por lo menos con esta peste. ¿Y cuáles fueron las cosas que descubrió la Biblia y qué ha pasado a través de la historia? Sabemos que han habido como la peste de España en el principio del siglo XX, entre el 1910 y 20, al finalizar la Primera Guerra Mundial, que también mató entre 50 a 100 millones de mundos. Producto de todas estas experiencias, la medicina, o basada en evidencias, ya no sigue las tradiciones como pensando que es una atleta lo que produce una plaga, tampoco piensa que oler flores o no mirarse a la solución. La medicina basada en evidencia ha llegado a algunas conclusiones. Vida que se ha tomado en el siglo XXI para enfrentar este tipo de pandemia es la que tenemos a continuación. Bueno, ahí es un ejemplo de la peste bubónica o peste negra. Fíjense ustedes, esos bubones en la pierna, ¿verdad?, en la ingle, que son ganglios inflamados, que según un testigo de la época dice que hasta es de una manzana. Estos ganglios, ¿verdad?, es donde los glóbulos blancos encierran y combaten a esta bacteria que causaba la peste bubónica, justamente por esos bubones o ganglios, y también se le llama que después de los ganglios la piel se ponía negra y las personas duraban con los 7 a 8 días y morían. Y esa rata que está allí es la rata justamente que con la peste, las pulgas, con la bacteria desde Asia. Que esta peste está descrita en 1 de Samuel, si ustedes buscan allí, primero vamos a buscar acá, en el capítulo 6, primer libro de Samuel, capítulo 6. Acá, la tengo. Voy a leer el versículo 5 y 6. Esto es los tiempos de Samuel y de Elí, si ustedes recuerdan cuando los hijos de Samuel fueron a la arca del pacto, pensando que era una especie de amuleto que los iba a librar de... Pero la verdad es que perdieron, ellos dos murieron y el arca fue capturada por los filisteos. Dice la Biblia que Dios envió una plaga contra los filisteos por tener el arca. Primero, digamos, cortó los brazos, derribó la estatua del dios Dagón, insistieron y volvieron a levantar una estatua y no devolvieron el arca, entonces vino la plaga. Y cuando ellos dicen ya
no queremos devolverla, que Dios nos perdone, que nos libre de esta plaga, Dios les dio la siguiente instrucción. Ellos le dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 corras de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destierran, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano a otros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ordena que el arca debe ser devuelta, pero con una caja que contenga 5 ratones y 5 bubones de oro, conforme al número de las cides o de la Pentápolis, que era el país de Filistea. Indica que los mismos elementos, tanto los bubones o tumores, como también las ratas, esa peste que mató a una gran población en Filistea. Veamos la siguiente. Entonces la medicina moderna, estamos en el siglo XXI, con muchos estudios, muchos médicos que han sacado premios Nobel, muchos avances, digamos, tecnológicos. La medicina moderna sabe 1000 veces más que lo que sabía un médico medieval. Entonces, aquí hemos llegado. ¿Qué es lo que propone la medicina moderna para paliar o para detener el avance de esta peste? Que no ha ocurrido igual que la peste de influenza del año 1918, que mató entre 50 y 100 millones de personas, o la peste negra de la Edad Media, que mató 80 millones de personas en Europa y 150 millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué esta peste me ha matado menos? Porque se implantó la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? Son 40 días en los cuales se mantiene aislada un grupo de personas que vienen desde afuera, de otro lugar, donde sí está la peste. Entonces, en este caso, esto en el siglo XIV, en Italia, el Papa de ese tiempo lo descubrió en la Biblia. Entonces él dijo que los barcos que venían de Asia, varados, 40 días sin que saliera la tripulación, de ahí 40 giorni en italiano, o 40 días, deriva la palabra cuarentena. Entonces, luego de eso, si ellos no presentan síntomas, podían entrar. Y eso disminuyó tremendamente. Hoy en día se continúa con esto de la cuarentena, pero en el caso del coronavirus no es necesario 40 días, sino 14. Veamos la siguiente. Bueno, ahí está el verdadero de la cuarentena. No fue en el siglo XIV, sino que fue revelada por Dios a Moisés 1500 años atrás, 35 siglos. El Señor le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su. Al 8º día el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 30 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si ustedes suman en que ella debe permanecer impura, más los 33 días continuar purificándose, suman 40 días. De allí el Papa encontró cuarentena. Dijo, si la mujer tiene que purificarse 40 días, entonces dejar 40 días los barcos varados. Luego lo bajaron a 30 y fue una. Sin embargo, el término viene de acá. Pero esta cuarentena es lo que se llama en medicina el puerperio, que son 6 semanas después de haber concebido. Perdón, después. 6 semanas son 42 días. Entonces, el periodo del puerperio, que es un periodo particular de la mujer después de haber tenido un bebé, un cambio a nivel celular. Hay células que comienzan a subir el tamaño del miometrio para volver a su estado normal. Hay cambios, digamos, en la anatomía, hay una diferencia en la cantidad de hormonas
Y todo ese periodo dura 40 días aproximadamente. Es de lo que menciona la Biblia acá en Levíticos capítulo 12. Veamos la siguiente. En cuanto a las enfermedades infecciosas, fíjense ustedes lo que dice 13. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le sale alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertir, se le llevará al sacerdote Aarón o alguno de sus descendientes. En primer lugar, yo quiero aquí destacar que esta Biblia, la nacional, traduce enfermedad infecciosa o infección, que es una acción. La palabra hebrea es zaraat, que fue traducida judíos 3 siglos antes de Cristo, cuando tradujeron la Biblia del hebreo para el griego, la palabra lepra, de donde viene después al latín lepra y al español la misma palabra. Pero en el siglo XI, un médico árabe quitó la palabra lepra a la enfermedad causada por una que causa la enfermedad moderna de la lepra. Entonces, hoy en día traducir lo más correcto, porque está limitando todo este tipo de enfermedades de origen solamente a una enfermedad infecciosa que es la lepra y que es poco común en Occidente. Sin embargo, la palabra zaraat en hebreo se refiere a todo tipo de enfermedades, y la palabra lepra en griego, en el tiempo en que los rabinos dijeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, también era una palabra que tenía un significado abarcando todo tipo de enfermedad infecciosa. El famoso Medites, que digamos en base a él se hace el juramento hipocrático para los Hipócrates usó en sus escritos la palabra lepra para referirse a tipos de enfermedades de origen infeccioso. Por lo tanto, esta traducción acá sería mejor porque traduce la palabra zaraat como infección. En segundo lugar, quiero mencionar que cuando una persona tiene una enfermedad debe ir al sumo sacerdote Aarón. Y es aquel que nos comunica con el Dios del santuario. La persona enferma al hospital no debe ir al consultorio, no debe ir al médico, debe ir en el santuario, encontrar la respuesta. ¿Y a quién debe presentarse? Sacerdote a Aarón. No estoy diciendo que no debe haber médicos, ni que no debe haber ni consultorio, ya lo dejé claro en la primera diapositiva. Lo que quiero decir es que la forma como Dios estructuró el tema de tratar en el pueblo de Dios tenía directa relación con lo espiritual. Nosotros creemos que hoy en día hay un santuario vigente, celestial, y creemos que el sumo sacerdote de ese santuario es Cristo. La persona que contrae una enfermedad debe ir a Cristo, debe buscarlo. Por lo tanto, el remanente del tiempo del fin, que redescubre el santuario y redescubre el papel de Cristo en el santuario, tiene también redescubrir la verdadera causa de la enfermedad y la solución para la enfermedad. Continúo leyendo. El sacerdote examina si el vello en la parte afectada se ha vuelto blanco, la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha no se ve más hundida que la piel, ni el vello se ha vuelto blanco, el sacerdote a la persona enferma durante 7 días. Y al 7º día la examinará de nuevo y juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos estos, el sacerdote la examinará otra vez, no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura, más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa pura. Fíjense ustedes cómo aquí en esta leyes de salud, la persona que tiene una enfermedad infecciosa debe presentarse al sacerdote, examinará la llaga y de acuerdo a las características, la persona permanecerá aislada 7 días, esa es la cuarentena moderna,
y si es necesario, otros 7 días, 14 días, que un día se estima, en este caso, para esta enfermedad de origen viral. Y luego de eso, ¿verdad?, la persona podrá volver al campamento, no antes lavado la ropa y lavado también la persona. Puede integrarse otra vez a la sociedad. La pregunta, ¿de dónde viene la medida de la medicina moderna? Que es la mejor respuesta que puede dar la medicina basada en evidencias para enfermedades. No viene de la Edad Media, la verdad es que el verdadero origen es de la Biblia anterior, tiene más de 3.500 años de antigüedad. Veamos la siguiente. El origen de la mascarilla. Bueno, nosotros tenemos mascarilla, yo ando trayendo en mi bolsillo siempre una mascarilla porque cuando la uso y en el trabajo tengo que estar con mascarilla todo el tiempo, y cuando visito tengo que colocarme una pechera de plástico, guantes y accesorios para aislarme de la persona que puede tener, entonces, en este caso, el virus, el coronavirus. Entonces, ¿de dónde viene el origen? Veamos la siguiente. Bueno, la mascarilla o mascarilla quirúrgica fue inventada por el doctor Jan Mikulies. Jan Mikulies, cirujano polaco, se dio cuenta, o más bien tenía que a través de las gotas que expulsar, estornudar o al hablar, esas gotas podían transmitir alguna enfermedad que estaba abierto, ¿verdad?, de una cirugía que tenía una herida abierta, y por lo él diseñó un barbijo o mascarilla que es allí en esa foto. Entonces todos los médicos y enfermeras que estaban alrededor del pasarlo, y esa foto justamente del año 1897, que fue el quirófano moderno. Todos los, digamos, los procedimientos modernos usando mascarilla o barbijo, esto el modelo de este médico. Obviamente, este doctor Mikulies no lo tomaron en cuenta y tuvimos que llegar al siglo XX, pasaron 3, hasta que en el año 1926 se logró demostrar que, porque los mismos microorganismos que estaban presentes en la nariz del personal que estaba operando, se encontró en las heridas de los pacientes. Y allí la medicina basada en evidencias implantó la mascarilla como un procedimiento de rutina para todo tipo de cirugía. ¿Desde cuándo que la medicina basada en evidencias usa la mascarilla? Desde 1926. Pero, ¿cuál es el verdadero origen? Veámoslo. Allí está. Está Levíticos 13, 45-46, lo tengo aquí en la nueva versión también la Reina del 60, como traducen esta palabra. Dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará, el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro. Y será impuro todo dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Reina Valera dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido su cabeza descubierta y embozado es esto, embozado pregonará inmundo, inmundo, que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará del campamento, será su morada. Ustedes pueden ver aquí que Dios la da para aquel que tiene la enfermedad. Hoy en día se sabe, en realidad, quien debe usar la mascarilla es la persona que está infectada. Esa es la persona que puede contagiar a través de sus gotitas. Sin embargo, como no sabemos exactamente quién está infectado o quién no, en los primeros días la enfermedad es asintomática, entonces por eso se nos pide a todos mascarilla. Pero en estricto rigor, una persona que no tiene la infección no necesita llevar la mascarilla y infectar a nadie.
pero como no sabemos si el que está frente a mí tiene la infección, podría infectarme a mí. Así que es mejor que todos usemos mascarilla cuando estamos. Sin embargo, estrictamente hablando, la ciencia o la medicina basada en evidencia afirma exactamente lo que dice Levíticos, que la persona que está es la que debe portar mascarilla todo el tiempo en que esté con la enfermedad y debe permanecer, allí dice, aislado y fuera del campamento. Veamos la siguiente. Bueno, el origen del lavado de manos. Manos fue un tema bien controversial y que se cobró millones de vidas. La verdad, los médicos no se lavaban las manos hasta bien avanzada la historia. Recién, en el 19, comenzó el lavado de manos antes de cualquier procedimiento, antes de los pacientes o antes de curar una herida o de hacer una cirugía. Veamos la siguiente. Ahí tenemos dos cirujanas que están lavándose las manos, el lavado alérgico, y al lado tenemos un recipiente con una solución que tiene, digamos, colonias, y estas colonias bacterianas hay una A, una B y una C. Una persona que se tomó esta muestra de sus palmas, las palmas, y en esa solución se ve de color blancuzco estas colonias bacterianas como están presentes en gran cantidad, que son invisibles a la vista humana, que miden algo así como un micrómetro en promedio, las bacterias, un micrómetro en la milésima milímetro, un milímetro, a partir de tendríamos el tamaño de una bacteria. Y en esa solución se pueden ver las colonias de esta, contaminando allí toda esa muestra. En la letra B tenemos una lavamos las manos con agua y jabón común y corriente, y ahí tenemos que cantidad de bacterias, pero también hay. Y la letra C tenemos una persona que se la ¿cómo se llama? Con alcohol líquido. Y fíjense ustedes cómo casi desaparecieron las bacterias de la muestra. Veamos la siguiente. Bueno, y fue el doctor Ignacio Semmelweis, de origen húngaro, que fue uno de los grandes médicos de París, cuando París era la capital de la cultura y de la ciencia, que en el año 1807, fíjense el tiempo cuando estaba surgiendo el adventismo, este doctor, algo muy interesante, él era ginecólogo y llegó el jefe de ginecología del hospital más importante de Francia, y resulta de cuenta que a pesar de que los ginecólogos sabían mucho más que las matronas de lo que tiene que ver con el parto y el puerperio, la cantidad de muertes, el gráfico está chiquito, pero él se dio cuenta que en el hospital donde trabajaban los oncólogos del mundo, en ese tiempo, un 9% de las mujeres quedaban de fiebre puerperal, una enfermedad de origen. Pero en cambio las matronas que trabajaban en clínicas, casas, se les moría un 3% de las mujeres que atendían. Entonces él dijo, un médico que sabe mucho mejor cómo tratar un parto entre las parteras, que en ese tiempo estudiaban un año y eran parteras, es el que ellas tengan mejor resultado y solo se les muere un 3%. Entonces él dijo, tienen que hacer ellas que nosotros no hacemos. Y bueno, él dijo, vamos a ver médicos como parteras, y lo hizo vestirse los médicos como parteras, estaban todos medio avergonzados. Dijo, tal vez así disminuya, y las estadísticas eran iguales, morían igual. Después de ellas tienen cortinas, nosotros no, vamos a usar las mismas cortinas de ellas, y morían igual. Y fue probando una y otra cosa, hasta que finalmente se dio cuenta, en una oportunidad, tenía un grupo de médicos de la morgue, acababan de hacerle una autopsia a una que había muerto justamente de muerte puerperal, y examinaron a todas las mamás que estábamos, le hicieron tacto vaginal, y después de examinarlas, se fueron día, varias de estas madres murieron. Entonces él dijo, estos médicos morgue trajeron la enfermedad en las manos. En ese tiempo,
todavía no demostraba que existía este mundo microscópico, por lo tanto no había científicamente. Lo que estaba pensando Semmelweis no era basada en evidencias, era solo una teoría. Entonces él lava manos y jabón, y obligó a todos los médicos que entraran a que se lavaran las manos antes de tocar a las pacientes. Y milagrosamente las muertes disminuyeron y hasta desaparecieron. Pero que en total en el hospital murieran menos del 1% que te daban a luz y se podían volver a sus casas vivas y con su hijo sano. En cambio, los médicos que no querían seguir las instrucciones del Weiss en otros hospitales, los porcentajes seguían siendo altísimos. Un 9% de las mujeres que daban a luz salían en un ataúd. Y bueno, Weiss luchó toda su vida por tratar de imponer el lavado de manos. Mucho, digamos, fue muy atacado por los médicos de la época. Él decía no estaba basado en evidencias, no había ninguna prueba empírica que mostrar, era solo una teoría de él. Y lamentablemente se me ha encerrado en un manicomio porque se lo declaró loco y le dieron una paliza los cuidadores del manicomio y él murió por paliza. Se cree que también por alguna infección de las heridas que le quedaron. Entonces, lamentablemente, este mártir de la medicina descubrió algo muy importante, el lavado de manos. Nos enfrentamos a alguien que pueda tener una infección, debemos lavarnos las manos para después, digamos, proceder. Si yo toco debo lavarme las manos al llegar a casa para comer o para tocarme la cara, por esto. Pero lamentablemente en su tiempo no fue comprendido. Él fue esa persona demente, pero hoy en día en Europa está lleno de imágenes está en honor al doctor Semmelweis como el padre de la medicina moderna en el sentido higiene. Pero en realidad fue él el que descubrió el lavado de manos. Veamos. Tenemos el verdadero origen del lavado de manos. Por ejemplo, en el 8 y 9 dice, el que se purifica deberá lavarse la ropa, todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Solamente leo lo último. Dice, lavará la ropa, se bañará, y lo mismo tenemos en esos textos. Vemos que el lavado, no solamente, sino de todo el cuerpo, el lavar la ropa, incluso el cabello, para estas personas que contraían una enfermedad infecciosa que todo el cuerpo era un requisito antes de que ellos se incorporaran al campamento. Dice el Levíticos, yo no alcancé a buscar los textos, que si una persona tocar el moho o algo que tiene que está infectado, la persona lavarse las manos antes de hacer otra actividad. Que tocar algo contaminado con flujo, por ejemplo, con flujo genital, de origen venéreo, esa persona, si tocaba ese objeto en contacto con la persona afectada o con el flujo de esa persona, debía lavarse las manos y algunas cosas, ¿verdad?, debían ser eliminadas para poder incorporar tratamiento. Entonces, el lavado de manos y la higiene, ¿verdad?, después de haber estado en contacto con una infección, viene de la Biblia. Hoy en día se enfrenta la pandemia en el siglo XXI, la medicina basada en evidencias, producto de estudios y producto de la experiencia de milenios, ha llegado a la conclusión que la mejor medida para enfrentar estas pandemias es mascarilla, lavarse las manos, el aislamiento social y la cuarentena de una persona que está contagiada. Estas medidas, descubiertas por la ciencia, ya las había revelado Dios hace 3.500 años atrás, cuando lo reveló en el Pentateuco.
Entonces la pregunta es, si estas leyes de salud que tienen que ver con una enfermedad infecciosa son la mejor oferta que puede darnos la ciencia moderna, la medicina basada en evidencia, y que está acorde a la enseñanza bíblica, significará que la dieta del Pentateuco que Dios también le da a su pueblo, allí, ¿será que esa dieta también será la mejor alternativa para tener una buena salud? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Veamos la siguiente. Vamos a ver lo más importante del texto y lo demás podemos considerarlo solo una introducción. Las leyes de salud. La pregunta es, ¿cuál es el ¿cuál es el contexto de las leyes de salud? Porque ustedes saben, esto sin contexto no es más que un pretexto. Dios da leyes de salud. ¿Realmente son leyes de salud? La sección de Levítico, ahora sí podemos avanzar la sección de Levítico de las leyes de salud, aunque leyes de salud tenemos repartidas por todo el Pentateuco. Ustedes ven que ya Génesis 1, que nos habla de la dieta ideal, es una ley de salud. Levítico capítulo 25 y 26, que habla del año de reposo y del año hebreo, son leyes de salud. Vemos que las leyes ecológicas del Pentateuco son leyes de siembra, de cosecha, están mezcladas con elementos de salud pública. Entonces, la no contaminación del campamento, cuando el pueblo marchaba hacia la tierra prometida, usando la estaca, también leyes ecológicas y leyes de salud. Entonces vemos que las leyes de salud impregnan todo el Pentateuco, pero la sección principal que habla de leyes de salud está en Levíticos capítulo al 15, ¿sí? Y fíjense que en el capítulo 11 están las leyes de salud limpias e inmundas. Y yo creo que a muchos de ustedes le han preguntado por qué el artista no come cerdo. Muchos dicen, bueno, pero si es una ley ritual, es una ley de Moisés, no es uno de los 10 mandamientos. Y si las leyes rituales del Pentateuco están obsoletas, quedaron clavos, ¿por qué entonces no debemos comer cerdo? Por otro lado, preguntan a un adventista, ¿por qué usted no come cerdo? Es posible que yo no como cerdo porque no es bueno para la salud, es la mejor carne. No como cerdo por razones de salud. Entonces, ¿por qué Dios prohibió el cerdo? ¿Por qué Dios prohibió algunas carnes? Fíjense lo que Dios responde en Levíticos 11, 43 al 45. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaré y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué uno no come cerdo? Porque un adventista quiere ser santo como Dios. ¿Cuándo se origina la no santidad? El hombre deja de ser santo. Cuando el hombre ya no puede ver a Dios, cuando el hombre es expulsado del Edén, en Génesis 3. Allí comienza la vida humana, que es una etapa del hombre caído. Antes de eso, el hombre es santo. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Por lo tanto, no hay imperfección, pecado, ni contaminación. El motivo por eso pide que no comamos carnes inmundas no es para que tengamos salud. Algo secundario. Es el resultado de, pero la causa es porque Dios quiere volvernos a la santidad del Edén, quiere restaurarnos. Ese es el motivo. Y fíjense que dice, porque yo que os hago subir de la tierra de Egipto.
¿Qué tiene que ver esto con el salir de Egipto, con la santidad? Fíjense ustedes que Egipto fue un exilio. El pueblo de Dios estuvo en Egipto. Pero, ¿cuál fue el primer exilio que experimentó la humanidad? Fue Génesis 3, cuando Adán y Eva escucharon a la serpiente y pecaron contra Dios, fueron exiliados de la tierra del Edén y salieron de aquella tierra, pero la promesa divina fue que enviaría un Salvador que con su muerte permitiría un éxodo, un retorno a la tierra del Edén. En otras palabras, nosotros ver que el éxodo, que fue la liberación, ¿verdad? La liberación, la salida de esa tierra de esclavitud, de miento, es la razón por la cual Dios les pide que ellos sean salvos. Salieron de allí para no volver más. Y así también Dios nos quiere sacar de este mundo donde impera la muerte y la enfermedad y el dolor para no volver más, volver a tierra renovada. Y después tenemos en el capítulo 15, que es el último capítulo de la sección de salud, los capítulos 11 al 15, y esto al capítulo 16, que es el capítulo que habla del gran día de la expiación. Y justamente el capítulo 16 es el que muestra la solución definitiva sobre el pecado. Entonces, fíjense ustedes, el 15:31 dice, todo lo que Dios prohibió, tanto las enfermedades infecciosas, lo que tiene que ver con la cuarentena del parto, lo que tiene que ver con la enfermedad sexual, lo que tiene que ver con las carnes inmundas, lo que tiene que ver con los hongos de la pared, etc. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. En otras palabras, el motivo principal por el cual Israel debía guardar todas las leyes de salud era para no contaminar el tabernáculo en el cual Dios mora. Así como Dios moraba con Adán en el Edén y podía hablar con él cara a cara, pero el pecado produjo esa separación e introdujo la muerte. Entonces la enfermedad también produce una separación y contuario en el cual Dios mora entre ellos. Dios no quiere que nos apartemos de Él. Y ese es el motivo principal por el cual Dios dio leyes de salud. La salud de dar en esta tierra es una restauración en miniatura de la restauración definitiva que cuando Él venga en su segunda venida y acabe para siempre con la enfermedad, la muerte. Vamos a avanzar. Pero quizá antes vamos a leer aquí Levítico 16:16, donde habla del día de la expiación, para que ustedes vean que lo que es así. Dice, y bueno, estoy leyendo otro capítulo. Capítulo 16, versículo 16, dice así. Así purificará en el día de la expiación el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de su rebelión y sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Siempre decimos que el día de la expiación es para el perdón, pero fíjense aquí que en primer lugar menciona que este es un día para limpiarnos de las impurezas. Después menciona la rebelión y después el pecado, pero otra vez al terminar dice que el santuario que mora en medio de sus impurezas. O sea, la principal causa del día de la expiación es para librarnos de las impurezas. ¿Qué es lo que hacía impuro a un de Dios? Comer carne de cerdo, no tener la cuarentena, tocar algo y no lavarse las manos, el que tenía una enfermedad infecciosa no usar, el no cumplir con la cuarentena, etcétera, etcétera. Todo aquello podía. ¿Y cuál era la solución? El día de la expiación. Veamos entonces Pentateuco. Dos textos es para que ustedes se den cuenta que el Pentateuco en realidad no son 5 libros. Pentateuco en griego 5 estuches de un libro. Es un solo libro o rollo que
no cabe todo el contenido en un rollo, así que tienes que dividirse en 5 rollos, en 5 estuches, pero la idea es que es una unidad, es un solo libro, y es en distintos detalles. Yo solamente pongo aquí un leve ejemplo. Génesis 46 dice, cuando Jacob fue con sus hijos a Egipto para vivir, en el que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, primogénitos de Jacob, y continúa enumerando a los demás. Pero es interrumpida porque el resto de Génesis, los capítulos 47 al 50, nos hablan del reencuentro, el perdón, cuando Jacob bendice a sus hijos, cuando Jacob muere y José muere. Esos son los últimos capítulos, pero esto del entel a Egipto quedó interrumpido. Y fíjense cómo comienza el libro del Éxodo, el primer versículo, Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Egipto con Jacob, cada uno con su familia, y allí comienza a enumerar a todos los hijos. Y desde allí parte la historia del Éxodo. Entonces, Éxodo, realizado en Génesis 46, lo que es previo al desenlace de la historia de José. Por lo tanto, Éxodo continúa del Génesis. Incluso, que aquí lo tenemos, el Éxodo 1:1 comienza con una película que es la I en castellano, literalmente. Y estos son los nombres de los Israel. La I es una partícula hilativa que une una oración con la anterior. En la última oración no hay nada en el Éxodo porque comienza acá, sino que lo está uniendo el libro del Génesis. Veamos la siguiente. Bueno, y acá tenemos, ¿verdad?, que cuando sale de Egipto en el Éxodo, nos dice cuándo se detuvieron. Ellos salieron de Egipto, si ustedes recuerdan allí en Éxodo capítulo 13, dice que fue el día 14 del mes primero del calendario hebreo, en que ellos salieron, que fue la Pascua cuando murió el Cordero. La muerte del Cordero sustituto fue la causación. Por lo tanto, el Éxodo, que es una miniatura, el éxodo de este mundo caído, significa que la solución está en la muerte de un sustituto. Pero ellos salen el día 14 del mes primero, y Éxodo 19:1, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, el día 14, llegaron al desierto del Sinaí. Entonces Israel marchó durante 2 meses desde Egipto, pero en el Sinaí se detuvieron por cerca de 1 año, y cuando llegan al Sinaí, termina el libro de Éxodo, en el capítulo 40:18, dice, en el mes del año segundo, el día primero del mes, ido al tabernáculo. Entonces fue el primer mes otra vez, que es el mes del año segundo, o sea, había pasado todo 1 año después del Éxodo. En este caso, el primer día del mes, el 1 del año segundo, ida de Egipto. Y después tenemos nosotros que el libro de Números comienza diciendo así: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí. ¿Dónde está todavía Israel? En el Sinaí. ¿Cuándo llegaron al Sinaí? En Éxodo 19. ¿Cuándo habló a Moisés en el desierto del Sinaí? En el tabernáculo el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto. Entonces el libro de Números comienza el primer día del año segundo de la salida de Egipto. ¿Y dónde termina Éxodo? Primer día del primer mes del año segundo. En otras palabras, entre Éxodo y el principio de Números tenemos solo 1 mes. Significa que en 3 episodios está la revelación del libro de Levíticos. Y Levíticos es el libro, digamos, que no tiene historia, la velocidad narrativa del Pentateuco, para el Levíticos, y solo se ocupa para este libro. No son los largos años del mes, ni tampoco son los milenios que pasan desde la creación hasta la historia de José, sino que Levíticos solo nos narra 1 mes, pero nos narra eventos históricos.
Y ustedes pueden ver allí en números 10, 11 y 12, en el del año segundo, el día 20 del mes, las nubes se asó del tabernáculo de Israel, partieron de allí. En otras palabras, ellos estuvieron en Sinaí más de un año y recién el segundo mes, el día 20, ellos parten del Sinaí. Lo que Levítico fue revelado en el Sinaí. Y la siguiente día tenemos algo interesante. Ya, en hebreo, yo voy a sacar aquí una imagen que no me deja leer bien. Bueno, aquí tenemos en Éxodo 25:1, que es cuando Moisés tiene que subir al donde él se encuentra con Dios cara a cara. Un evento climático, narrativa del Pentateuco. Allí dice, dice, y habitó la gloria de Jehová sobre el monte Sinaí. La frase la gloria de Jehová lo puse en azul. Y continúa diciendo, y descendió la nube 6 días y llenó nube 6 días y llamó a Moisés, séptimo de en medio de la nube. Yo subrayé allí y llenó la nube en color rosado y subrayé y llamó a Moisés en color amarillo. Eso está en el capítulo del Éxodo, y en el capítulo 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, y eso lo marqué en verde, y habló Jehová a Moisés. Y ustedes pueden ver que el libro del Éxodo termina con estas palabras, ¿no? Y llenó la nube el tabernáculo de reunión del encuentro, y eso lo coloqué con rojo o rosado porque llenó la nube, es la misma frase que aparece allí en Éxodo cuando Dios se encuentra con Moisés en el Sinaí. Solamente que aquí en vez de sobre el monte Sinaí, aquí dice en el tabernáculo de reunión. La gloria de Jehová llenó la casa, o se puede traducir. Y la gloria de Jehová, yo lo puse en azul, que es la misma frase que la gloria de Jehová llenó, digamos, el monte Sinaí, aquí llenó. Y así termina Éxodo, y fíjense cómo comienza Levíticos. Y llamó a Moisés, y habló Jehová a él desde la tienda del encuentro, diciendo, yo marqué aquí en amarillo, y llamó a Moisés. Esta misma frase es en Éxodo 24, cuando Dios se asienta sobre Sinaí, lo llama a entrar a la nube y le revela los 10 mandamientos, le revela el tabernáculo. Y fíjense que aquí Éxodo termina cuando se erige, se construye. La gloria de Jehová llena el templo y todos salen. Dios llena el templo y todos salen. Levítico comienza diciendo, y llamó a Moisés de la tienda del encuentro y habló con él diciéndole. Las palabras, así como Dios le reveló el plan de salvación en el Sinaí, revelará el libro de Levíticos a Moisés desde el tabernáculo, en el lugar santísimo, cuando Moisés está frente a Dios. Está acá. Por lo tanto, la revelación del Levítico, que incluye las leyes de salud, tiene que ver presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, fíjense, esto nos recuerda el día de la expiación, que era el único día en que un hombre podía estar frente a Dios y ver su gloria. La palabra gloria aquí, kabod, aparece en ambos textos. De Jehová llenó el Sinaí en Éxodo 4, la gloria de Jehová llenó el templo en Éxodo 40:34, y su gloria Dios habló y reveló las leyes de salud a Moisés. Ahora el siguiente. Bueno, en la guía del Pentateuco avancemos. El Pentateuco dijimos que son 5 que son el contenido de un solo libro. Génesis lo puso
en el mismo color porque son paralelos. Génesis nos habla de que Dios creó al hombre, desde el hombre Dios creó la tierra, buena en gran manera, y Dios la dio al hombre, y Dios le dio al hombre, que era su imagen y semejanza, la autoridad sobre toda la tierra. Deuteronomio termina diciendo que Dios prepara una tierra deseable también, una tierra que emana leche y miel, una tierra de deliciosos, y Dios la preparó para su pueblo. Y crea un pueblo, y ese pueblo le da la autoridad para poseer la tierra. Fíjense que Génesis termina con la pérdida de la tierra prometida y Deuteronomio termina con la recuperación de la tierra prometida. En Génesis, Dios tal como su hijo, como si fuera su representante, el que lleva su imagen y tiene la autoridad divina. Y Deuteronomio llama a Israel mi hijo, y como un nuevo Adán que va a recuperar una tierra que había perdido el primer tipo del papel de Cristo. Después Éxodo y Números nos hablan del Éxodo, es cuando salen de Egipto hasta el Sinaí, y Números desde el Sinaí y llegan a Canaán. Y en los dos libros se destaca el pecado, la rebelión continua del pueblo y el perdón de Dios continuo. Y Levítico, que está en el centro, es el libro que nos habla de todos los ritos del santuario. Pero este libro de Levítico lo queremos de la diapositiva que viene. Bueno, Levíticos tiene 7 partes. Los primeros 7 capítulos, leyes culticas, principalmente relacionadas con sacrificios. Y los últimos capítulos, del 23 al 27, otra vez tienen leyes culticas relacionadas también con sacrificio y con las fiestas del santuario. Después tenemos en azul los capítulos 8 al 10, que hay leyes sacerdotales, cómo Dios trata con los sacerdotes, y los capítulos 21 y 22 son paralelos porque también tienen leyes totales. Los capítulos en rojo, 11 al 15, son las leyes de salud, donde hay un contraste entre lo puro y lo impuro, lo limpio y lo inmundo. ¿Y recuerdan cuáles son las leyes de salud? Ser santos. Y son una sección de los capítulos 17 al 20, donde están las leyes del contraste entre los santos. Allí Dios dice cómo quiere que vivamos para ser santos. Entonces ese contraste profano es paralelo con el contraste entre puro e impuro. Y la cima de esa escalera, de esa pirámide, es el capítulo 16, el Yom Kippur, la expiación, donde lo que está en rojo, lo que impide, lo que nos contamina, es solucionado. Lo que está de azul y que ha pegado a los sacerdotes y sus rebeliones queda solucionado. Y lo que está con verde, vale, de sacrificio, de fiestas solemnes para terminar con el pecado, en el día de la expiación queda. Entonces ustedes pueden ver que el centro del libro de Levíticos es el 6, el día de la expiación. Por eso Daniel se nos dice que del plan de salvación es el santuario será purificado, que era tipificado y está íntimamente relacionado con el mensaje de salud. Veamos la siguiente. Pero como Levíticos es el centro del Pentateuco, miren, significa que si Levíticos es el centro del Pentateuco, la siguiente muestra 16 es el centro de todo el Pentateuco, porque como Levítico se divide, si el centro es el capítulo 16, pero al mismo tiempo el libro de Levíticos es el centro del todo y es revelado desde el lugar santísimo por la gloria de Jehová, significa que el capítulo es la clave para todo el Pentateuco, desde el Génesis al Deuteronomio. Ahora común, el comienzo del Génesis, el fin del Deuteronomio y el capítulo 10. Les diré lo que tienen en común. Génesis, capítulo 1, es la única historia cuando el hombre puede hablar con Dios cara a cara. Ya no hay pecado, no hay enfermedad y no hay muerte. Deuteronomio termina en Deuteronomio 34:10, que yo lo tengo a continuación. Veámoslo. Tenemos ahí el texto. Después que muere Moisés, dice el Pentateuco para dar al libro, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien inició cara a cara. Fíjense que el Pentateuco comienza en Génesis cuando el hombre cara a cara,
termina mostrando que Moisés, como Adán, cara a cara. Y el centro del Pentateuco, Levítico 16, es el día en el año en que un hombre entraba al lugar santísimo y podía ver la... Por lo tanto, la solución para el pecado, como también la solución de la enfermedad, es el cordero, o en el texto Levítico 16, el chivo expiatorio. Aquel animalito inocente, no solamente para nuestro perdón, sino para una restauración completa. Quiero que... Bueno, ahí tenemos los dos chivos, pero veamos la siguiente. La enfermedad, esta es mía, la enfermedad es el exilio de Dios y la salud es el a él. Miren lo que dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió los dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En palabras, la enfermedad está íntimamente relacionada, o la causa principal es el alejarnos de Dios, el perder la presencia, y la restauración de la enfermedad definitiva será la redención que el Señor nos dará, y la muerte de Cristo, así como del chivo expiatorio, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos ver que nosotros tenemos un estilo de vida bíblico, seguimos las leyes de salud, no por cuestiones rituales, tampoco por motivos egoístas, como para querer vivir más años o ser más sanos que otros. Todo eso es secundario. Nosotros tratamos de vivir la reforma pro salud, que en primer lugar amamos al Dios de la Biblia, creemos en su plan de redención, porque somos colaboradores de este plan de restaurarnos primero, de restaurar a los que nos rodean. Este es el propósito del Creador. Fíjense ustedes que el 16 es la gran solución, porque Dios lo que no solamente es que tengamos menos dolor, menos enfermedad, Dios quiere una pleta. Y por eso ustedes pueden entender algunas citas de Elena de White, donde la persona no está dispuesta a cambiar de vida, no oren por ella para que se sane. Es egoísta, pero la verdad es que tiene toda la razón, porque la oración por un enfermo está vinculada con los consejos que le vamos a dar, con cambios que pueda hacer en su vida. Y saben ustedes que una persona moderna, la medicina basada en evidencias, ya sabe que la carne de cerdo, ya sabe los daños del alcohol, ya sabe lo que produce el tabaco, ya sabe la mejor bebida, y sabe casi todo lo que está en la Biblia. Sin embargo, y los médicos, aunque lo saben, no tienen poder para cambiar de vida, no tienen poder para tomar decisiones. Yo he estado con pacientes que lloran pensando que tienen malos hábitos de vida, pero no cambian. ¿Y por qué? Por la fuerza espiritual, porque esto es parte del plan de redención. Porque cuando vamos a una persona espiritualmente y la volvemos en comunión con Dios, y esa su vida al Señor, confía en el Señor, esa persona tendrá fuerza para tomar decisiones, tendrá la fuerza para dejar el azúcar, tendrá fuerza para dejar los alimentos refinados, tendrá fuerzas para hacerse una rutina de ejercicios, etc. Entonces, si nos preguntan, ¿la dieta del Edén tiene que ver con lo espiritual? La verdad es que la pregunta está de más, está íntimamente vinculado. Eso que nosotros no debemos utilizar la reforma pro salud para atacar a otros. Tú eres menos santo que yo, tú eres menos cristiano que yo. Miren, el hermano come carne o el pastor toma Coca-Cola. No es plan de Dios. El plan de Dios es redentor.
Entonces, de la misma forma, cuando tenemos que está en pecado, que tiene un hábito pecaminoso, y oramos por él y lo apoyamos y tratamos de ayudar, debemos también ayudar a aquel hermano que todavía no ha cambiado algunos hábitos. Este es del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que llevó nuestras enfermedades. Entonces, solamente cuando hay amor, cuando el Espíritu me transforma, de vida sano, y al mismo tiempo podré evangelizar el Evangelio del que Dios nos bendiga, hermanos, y espero que este panorama de la enfermedad y la salud de la Biblia nos pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias, doctor Urrutia. Un mensaje muy claro, muy profundo, que nos permite ver el impacto más allá, mucho más allá de lo temporal, de lo que vivimos hoy. La audiencia, doctor, le comento, ha hecho preciosos comentarios de gratitud, están conectados, entendiendo lo que usted estuvo transmitiendo. En honor al tiempo, solamente voy a hacer una sola pregunta que se repitió y que es bien concreta, doctor. Dice, ¿podemos tener la autorización para comer hongos? Sí. Bueno, en la creación se dice que Dios creó el reino vegetal. La Biblia, bueno, la frase reino vegetal no es bíblica, sino que es un término que lo inventó Aristóteles 4 siglos antes de Cristo, donde unificó a los hongos, las algas y los vegetales. Hoy en día se sabe, gracias a estudios de la biología, que los hongos pertenecen a otro reino diferente. No suena ni poco, por supuesto, están mucho más lejos de ser un animal, pero son diferentes al reino animal porque tienen una alimentación que se llama heterótrofa. En cambio los vegetales tienen una alimentación autótrofa. Además, los hongos, la célula del hongo, característica distinta. Tiene una pared celular diferente y características, ¿verdad?, que lo diferencian del reino vegetal. Sin embargo, hay varios hongos que son comestibles. No todos. También hay hongos venenosos, ¿verdad? Uh-huh. Y así, no todos los vegetales son comestibles. Correcto. En otras palabras, yo no voy a tomar pasto del suelo o comer cualquier fruto. Hay frutos que son venenosos también. Pero dentro de vegetales, ¿verdad?, Dios dejó allí muchos frutos, semillas y hojas, tubérculos, que tienen todos los nutrientes que necesitamos, y otras sustancias, además hay sustancias antidepresivas. Uh-huh. También en los vegetales que nosotros comemos hay vitaminas y hay otros elementos que son parte antioxidantes, ¿verdad?, etcétera. Y así también los hongos tienen nutrientes y tienen sustancias beneficiosas a nuestro organismo. Entre paréntesis, la ciencia moderna, cuando enfrenta una infección, toma 2 medidas. Yo hablé de una, las medidas de prevenir, como la máscara, el lavado de manos, la cuarentena, aislamiento social. Pero la otra medida es buscar una vacuna. Uh-huh. Y yo creo que todos sabemos que la primera vacuna no la inventó un hongo. La primera vacuna, ¿verdad?, la viene del penicillium, que es un hongo. Entonces, sí, los hongos, al igual que los vegetales, pueden tener nutrientes, tienen otras sustancias que nos ayudan. Exacto. Digamos, un gran antibiótico, por ejemplo, que tenemos. Bueno, es un antibiótico, ¿verdad?, pero sirve como vacuna. Otro antibiótico viene de la cáscara de la granada. Así que tenemos en el reino vegetal, en el reino fúngico, los hongos, tenemos grandes beneficios. Exacto. Eso. Se pueden comer con tranquilidad, entonces. Muchas gracias, doctor. Sí. Muy clara la respuesta, muy informativa, y agradecemos tremendamente el mensaje que va a compartir hoy día con nosotros en este congreso. Agradecemos su tiempo y deseamos que el Señor le bendiga junto a su familia, en su ministerio y en su trabajo. Muchas gracias. Gracias.